El vuelo 312 de Nueva York a Los Ángeles estaba lleno de pasajeros ansiosos, cada uno con sus propias expectativas e historias, listos para embarcarse en un nuevo viaje. En la cabina del avión resonaban murmullos de conversaciones, risas y el familiar sonido del abordaje. Entre ellas se encontraba la monja Isabel, una mujer de fe inquebrantable, de hábitos sencillos que reflejaban su vida dedicada a la espiritualidad y al servicio de los demás. Su mirada gentil recorrió los rostros de las personas que lo rodeaban, absorbiendo la atmósfera de expectación y emoción. Elizabeth estaba sentada junto a la ventana, observando el movimiento frenético de la tripulación del vuelo mientras los pasajeros se acomodaban. El avión, un Boeing 777, era inmenso, y la monja se sentía pequeña en comparación con la inmensidad del avión y la responsabilidad que recaía sobre los hombros de la tripulación. Cerró los ojos por un momento y rezó una breve oración por la seguridad de todos a bordo. La confianza que depositó en Dios fue un faro en medio del mar de incertidumbre que muchas veces presentaba la vida. Mientras los pasajeros se acomodaban, Elizabeth comenzó a notar un grupo de hombres en la parte trasera del avión que parecían estar en una acalorada conversación. Sus susurros, aunque discretos, tenían un tono de urgencia que llamó la atención de la monja. La expresión del rostro de uno de ellos, un hombre de barba oscura y ojos penetrantes, la inquietó. Hizo gestos rápidos, como si estuviera dando instrucciones a otros. El instinto de Elizabeth, perfeccionado por años de experiencia trabajando con comunidades en dificultades, le advirtió que algo no estaba bien. ¿Está todo bien, hermana? Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Había una pasajera sentada a su lado, una mujer de mediana edad con una sonrisa amistosa. Sí, solo estoy mirando, respondió Elizabeth, tratando de ocultar su preocupación. Siempre es agradable ver a tanta gente junta, ¿no? La mujer asintió, pero Elizabeth no pudo ignorar al grupo. Había algo en la forma en que se comportaban que la inquietaba. Cuando el equipo a bordo comenzó a demostrar seguridad, la monja volvió a dirigir su mirada al grupo. Los hombres estaban más centrados unos en otros que en la actuación. La tensión flotaba en el aire, casi palpable. El avión comenzó a rodar por la pista y el sonido de los motores se intensificó a medida que el avión ganaba velocidad. Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la emoción del despegue, sino también por la aprensión que crecía en su interior. Las luces del avión parpadeaban suavemente, creando una atmósfera casi mágica, pero la monja no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Atención, señoras y señores, estamos a punto de despegar. Por favor, mantengan abrochados sus cinturones de seguridad y sigan las instrucciones de la tripulación de vuelo, anunció la voz del capitán por el intercomunicador. Elizabeth dijo una oración silenciosa, pidiendo protección para todos a bordo. Miró por la ventana y observó cómo la pista se alejaba rápidamente a medida que el avión ganaba altitud. Para ella, cada despegue era un milagro, una oportunidad para una nueva vida. Sin embargo, su mirada pronto se volvió hacia el grupo sospechoso. Continuaron susurrando y una sensación de urgencia se apoderó de ella. ¿Estás bien, hermana? La mujer a su lado volvió a preguntar, ahora con mirada preocupada. Sí, yo solo, siento que algo está pasando, respondió Elizabeth, tratando de articular sus pensamientos. A veces la intuición puede ser una guía, ¿no? La mujer asintió, pero la sonrisa desapareció de su rostro. Tienes razón. Espero que estés equivocado. Mientras el avión ascendía hacia las nubes, la tripulación continuó con sus instrucciones, pero Elizabeth notó que la atmósfera estaba cambiando. Los pasajeros que antes estaban alegres comenzaron a mostrar signos de inquietud. El grupo al fondo parecía cada vez más agitado. La monja, con el corazón acelerado, tomó una decisión. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Levantándose lentamente, Elizabeth comenzó a caminar por el pasillo hacia el grupo. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de tensión y sentía las miradas de muchos pasajeros sobre ella. Algunas expresiones fueron de curiosidad, otras de preocupación. Se acercó al grupo, intentando captar la esencia de la conversación. «Vamos, es ahora o nunca», susurró el hombre barbudo,
su voz baja pero lo suficientemente firme como para que Elizabeth la escuchara. El corazón de la monja se aceleró. ¿Qué estaban planeando? Dudó por un momento, pero su determinación la impulsó a continuar. Disculpe, dijo, su voz firme pero gentil. ¿Está todo bien? Parece que están preocupados. Los hombres inmediatamente guardaron silencio y se volvieron hacia ella. La tensión en la cabina aumentó y Elizabeth se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. El hombre barbudo la evaluó con una mirada desdeñosa. No te preocupes, hermana. Solo estamos hablando de negocios, respondió él, con los ojos brillando con una intensidad que la hizo sentir incómoda. ¿Negocios? ¿En un vuelo? Respondió Elizabeth, su voz tranquila pero con una firmeza que no sabía que poseía. Todos estamos aquí para hacer un viaje y es importante que nos respetemos unos a otros. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Isabel sintió que su presencia allí, aunque valiente, podía suponer un riesgo. Se alejó lentamente, manteniendo la mirada fija en los hombres, mientras el resto de los pasajeros empezaban a murmurar intranquilos. La atmósfera, antes expectante, ahora estaba llena de una tensión casi palpable. Elizabeth volvió a sentarse, con el corazón acelerado. Necesitaba un plan, pero ¿qué podía hacer? La fe siempre había sido su luz, pero en ese momento sentía que necesitaba mucho más que eso. El avión voló sin problemas, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca desapareció. Las instrucciones de seguridad continuaron resonando por la cabina, pero la mente de Elizabeth estaba muy lejos. No podía evitar la sensación de que estos hombres representaban una amenaza. Y a medida que pasaban los minutos, supo que necesitaba actuar. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de suceder, estaba decidida a afrontarlo, no solo como monja, sino como una mujer de valor y fe. La cabina del avión se convirtió en un microcosmos de emociones e incertidumbre, y Elizabeth estaba en el centro de todo, lista para cualquier desafío que se presentara. Un nuevo viaje estaba a punto de comenzar y necesitaba estar preparada para lo que vendría después. Mientras el pánico se extendía por todo el avión, la monja Elizabeth sintió que su corazón latía más rápido. Los gritos y murmullos de desesperación de los pasajeros resonaban en sus oídos, pero su determinación fue más fuerte que su miedo. Miró hacia la cabina, donde el terrorista intentaba dominar a David y Sarah. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y Elizabeth supo que tenía que actuar con rapidez. Con un golpe de valentía, se acercó a la entrada de la cabaña, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada paso parecía una eternidad, pero ella no dudó. La fe que la guió siempre le hizo creer que podía marcar la diferencia y ahora era el momento de demostrarlo. En su interior se encendió una llama de esperanza y respiró hondo. Por favor, Dios, dame fuerzas, murmuró Elizabeth, mientras empujaba la puerta de la cabina con determinación. El terrorista, un hombre de mirada fría y expresión feroz, se giró sorprendido. No esperaba encontrarse con una monja y ese momento de vacilación fue todo lo que Elizabeth necesitaba. Entró en la cabaña, su hábito flotando como una sombra. David y Sarah, al notar su presencia, intercambiaron miradas de alivio y sorpresa. «Fuera de aquí». «Es peligroso», gritó David, tratando de mantener el control de la situación mientras luchaba por no dejar que el avión se desviara. Su voz, aunque firme, estaba teñida de contenida desesperación. «No. Me necesitas», respondió Elizabeth, sin apartar la mirada del terrorista. «Vámonos en paz. La vida de todos está en juego». El hombre, todavía aturdido por la inesperada presencia, vaciló. Isabel vio una oportunidad. Acercándose lentamente, usó su voz tranquila y suave. «No tienes que hacer esto. Puedes elegir otro camino. La vida es preciosa y todos aquí tienen una historia que contar». El terrorista pareció luchar internamente y su expresión cambió ligeramente. Pero de repente levantó el arma, apretó los dedos sobre el gatillo y gritó: «¡Cállate! No sabes nada de mí». Su voz fue una explosión de ira y dolor, y Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sé que estás sufriendo», respondió ella con compasión.
pero no es demasiado tarde para cambiar. Piensa en tus seres queridos. Piensa en lo que les estás haciendo a estas personas inocentes. La tensión en la cabina era palpable. Mientras Isabel hablaba, David aprovechó la oportunidad. Se movía con cautela, tratando de mantener su posición y al mismo tiempo buscaba la manera de recuperar el control del avión. Sarah, por su parte, intentó calmar a los pasajeros que estaban en shock, hablándoles con firmeza y tratando de mantenerlos informados sobre la situación. «Damas y caballeros», dijo Sarah, tratando de proyectar una voz de autoridad, «por favor mantengan la calma. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad. Permanezcan sentados y sigan las instrucciones del personal». Mientras tanto, Elizabeth seguía enfrentándose al terrorista, que parecía vacilar. «Nadie tiene por qué salir lastimado. Puede salir de aquí y podremos encontrar otra solución. Por favor, escucha razones». El hombre, todavía sosteniendo el arma, la miró y Elizabeth pudo ver un destello de duda en sus ojos. La monja no se rendiría. «Eres más que eso. Tienes una opción. No dejes que el dolor defina quién eres». El terrorista empezó a vacilar y su respiración se aceleró. «No lo entiendes. Me obligaron a hacer esto. No tengo otra opción». Su voz tembló, revelando las grietas en su armadura de valentía. «Todos tenemos opciones», respondió Elizabeth con firmeza. «Puedes elegir la paz. Puedes elegir la vida. Piensa en lo que realmente quieres. ¿Quién eres realmente?». En ese momento crítico, David, al notar el cambio de postura del terrorista, decidió actuar. Se posicionó mientras el hombre se distraía con las palabras de Elizabeth. «Ahora», gritó y, con un movimiento rápido, intentó desarmar al terrorista. Fue una medida arriesgada. El terrorista, recuperando la compostura, se volvió hacia David y le apuntó con el arma. «No puedes detenerme», gritó, la furia resurgió en su voz. «Por favor». Elizabeth suplicó, colocándose entre David y el terrorista. «Estamos todos juntos en esto. No estás solo». Las tensiones aumentaron y la cabaña se sintió como un campo de batalla emocional. David y Sarah estaban tensos, listos para actuar, mientras Elizabeth intentaba calmar no solo la situación, sino también el dolor que había llevado al hombre a ese punto. «No tienes que ser un monstruo», dijo, con una sinceridad que llenó el espacio. «Puedes ser un héroe. Piensa en lo que tus acciones pueden significar para los demás. Piensa en las vidas que puedes salvar en lugar de destruir». El terrorista la miró y, por un breve momento, Elizabeth vio lágrimas en sus ojos. «Yo, no sé qué hacer», murmuró, su voz ahora llena de incertidumbre. «Elige la vida», dijo Elizabeth, acercándose un paso más. «Elige la compasión. Siempre hay una salida». Y cuando todo parecía perdido, un pesado silencio se apoderó de la cabaña. Los pasajeros, que hasta entonces habían entrado en pánico, parecían haberse detenido a escuchar. La atmósfera estaba cargada no solo de tensión, sino también de una esperanza inesperada que surgió de las palabras de Elizabeth. En este momento crucial, Sarah, al darse cuenta de la vulnerabilidad del terrorista, decidió intervenir. «Podemos ayudarle. No está solo. Podemos encontrar una solución juntos», dijo con voz suave pero firme. El terrorista miró a las dos mujeres y su expresión se suavizó. Claramente estaba luchando con sus emociones y, por un instante, el arma en su mano se sintió más pesada. «Por favor», repitió Elizabeth, «déjanos ayudarte. Danos esta oportunidad». David, al darse cuenta de que la situación podría estar cambiando, se preparó para actuar, pero respetó el espacio que Elizabeth estaba creando. Sabía que si tenía éxito, podría ser la única oportunidad para salvar a todos. Y así, mientras el tiempo parecía pasar, el terrorista vaciló. Elizabeth, confiada y llena de fe, sintió que estaba marcando una diferencia. Su coraje empezaba a traspasar la dureza del corazón del hombre y ella seguía hablando, entrelazando sus palabras con la esperanza que comenzaba a florecer incluso en las circunstancias más oscuras. «No tienes que ser un villano. Puedes ser un agente de cambio. Piensa en las vidas que puedes salvar».
Piensa en la libertad que aún existe para ti. Y mientras la tensión seguía en el aire, Elizabeth supo que la batalla aún no había terminado, pero que la lucha por la vida y la paz apenas comenzaba. La tensión en la cabina era palpable. El terrorista, un hombre de aspecto frío y decidido, sujetaba con fuerza un arma, con los ojos fijos en David y Sarah, mientras el avión se balanceaba ligeramente debido a la turbulencia. Elizabeth, de pie detrás del terrorista, respiraba profundamente y su corazón latía aceleradamente. Sabía que cada segundo era crucial. Con un movimiento sutil, pronunció una oración silenciosa, pidiendo fuerza y sabiduría. No lo lograrás, dijo Elizabeth, con voz firme a pesar de que su corazón estaba acelerado. La violencia no es la respuesta. Puedes elegir un camino diferente. El terrorista se giró, sorprendido por su audacia. Entrecerró los ojos cuando se encontró con la mirada de la monja, una mezcla de ira e incredulidad. Cállate, mujer, no entiendes lo que está pasando aquí. Hizo un gesto con el arma, como para intimidarla, pero Elizabeth se mantuvo firme. Entiendo más de lo que crees. Estás perdiendo la oportunidad de cambiar tu vida. Piensa en las consecuencias de esto. Piensa en las vidas que estás poniendo en riesgo, insistió, dando un paso adelante, desafiándolo con su presencia tranquila y decidida. David, a su vez, luchaba contra el creciente pánico mientras intentaba mantener el control del avión. Miró a Sarah, que estaba concentrada en calmar a los pasajeros. Necesitamos un plan. Ella lo está distrayendo, pero no durará para siempre, dijo, con tensión en su voz. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? No podemos dejar que él controle todo, respondió Sarah con expresión decidida. Necesitamos actuar rápidamente. Si continúa así, no habrá forma de salvar a los pasajeros. Mientras la discusión continuaba en la cabina, Elizabeth notó que la atención del terrorista se estaba alejando de ella y centrándose en David y Sarah. Con un movimiento rápido, aprovechó la oportunidad. No tienes que hacer esto. Piensa en tu familia, en los que amas, dijo, con la voz llena de empatía. Callarse la boca. Gritó el terrorista, volviéndose hacia ella nuevamente, pero la monja no retrocedió. Sabía que tenía que ser audaz. Puedes redimirte. No es demasiado tarde. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Fuerza? ¿Miedo? ¿O algo más significativo? El hombre vaciló y el arma tembló levemente en su mano. Elizabeth notó la debilidad en su postura, un momento de duda que podría ser la clave para desarmarlo. Puedes elegir la paz. Puedes elegir la vida, continuó con voz suave pero firme. Mientras tanto, Sarah, al ver la oportunidad, le susurró a David, está dudando. Si tenemos un momento, tal vez podamos desarmarlo. ¿Qué opinas? David asintió y sus ojos analizaron la situación. Necesitamos actuar ahora. En cuanto consiga distraerlo lo suficiente, intentaré desarmarlo, respondió, con la adrenalina corriendo por sus venas. La lucha interna del terrorista se hizo cada vez más evidente. Miró a Elizabeth, que lo miraba fijamente, llena de compasión y determinación. No lo entiendes, murmuró, con la voz llena de frustración. No puedo volver atrás. He hecho cosas que no puedo deshacer. Todos cometemos errores. Pero siempre hay un camino de regreso. No tienes que ser esa persona. Puedes cambiar. La vida está llena de opciones, dijo Elizabeth, su voz apenas era más que un susurro. Se acercó, con el corazón lleno de esperanza. De repente, un fuerte grito resonó en la cabina, proveniente de uno de los pasajeros que había presenciado la escena. El terrorista, aturdido por el ruido, rápidamente se dio la vuelta, desviando nuevamente su atención. Elizabeth, aprovechando el momento, se lanzó hacia adelante, utilizando sus conocimientos de defensa personal. Ella logró desviar el arma con un rápido movimiento, provocando que el terrorista perdiera el equilibrio y el arma cayera al suelo. Ahora, David, gritó, con el corazón acelerado. David, sin dudarlo, agarró el brazo del terrorista inmovilizándolo. Sarah, ayúdame, preguntó, mientras luchaba por controlar al hombre.
Sarah inmediatamente se unió a él, sosteniendo el otro brazo del terrorista. Callarse la boca. No puedes hacer eso. Gritó el terrorista, tratando de liberarse, pero la fuerza combinada de David y Sarah era mayor. Elizabeth, todavía de pie, miró al hombre con compasión a pesar del caos que la rodeaba. Estás rodeado. Es hora de rendirse. Aún puede salvarle la vida, dijo Elizabeth, con la voz llena de determinación. El terrorista, ahora sin opciones, miró a su alrededor y se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. No sabes de lo que estás hablando. Este no es el final. Somos más, dijo con los ojos llenos de desesperación. La revelación cayó sobre Elizabeth como un balde de agua fría. ¿Más de ti?, preguntó, la preocupación se extendió por su corazón. ¿Cuántos más hay aquí? No tienes idea de lo que está por pasar. Sus esfuerzos son inútiles, respondió el terrorista con una sonrisa sarcástica, incluso en su posición vulnerable. En ese momento, David y Sarah finalmente pudieron inmovilizarlo por completo. Vamos a atarlo y asegurarnos de que no pueda hacer nada más, dijo David, sin aliento pero decidido. Sarah rápidamente agarró las cuerdas de seguridad que había en la cabina y juntos lograron sujetar al terrorista, asegurándose de que no pudiera moverse. Ahora tenemos que alertar a los pasajeros, dijo Sarah, mirando a David con preocupación. Sí, pero necesitamos saber qué más está pasando. Si tiene cómplices, corremos peligro, respondió David, con la mirada fija en el terrorista, que ahora luchaba impotente. Elizabeth, sintiendo la gravedad de la situación, se acercó al terrorista. Tienes que decirnos qué está pasando, cuántos más están involucrados, qué planeabas hacer. Su voz era tranquila pero firme. El terrorista la miró con una mirada de desprecio mezclada con ira. Nunca hablaré. Todos ustedes se arrepentirán de esto, respondió, pero Elizabeth no se inmutó. Puedes elegir otro camino. No es demasiado tarde para ti, insistió, y su fe y determinación resonaron en sus palabras. Pero el terrorista se limitó a sonreír, sonrisa que no llegó a sus ojos. No sabes con quién estás tratando. Esto es solo el comienzo, dijo, con la voz ahora llena de desprecio. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad de lo que estaba sucediendo a bordo del vuelo 312 comenzó a asimilarse. La lucha no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Intercambió miradas preocupadas con David y Sarah, y ambos se dieron cuenta de que la situación era más compleja de lo que imaginaban. Necesitamos actuar rápidamente, afirmó David, mientras los tres intentaban procesar las implicaciones de la revelación del terrorista. Si tiene razón y hay más, tenemos que descubrir cómo proteger a todos a bordo. La determinación de Elizabeth se intensificó. No podía permitir que el mal prevaleciera. El bien siempre tendría una oportunidad, incluso en las circunstancias más oscuras. Vayamos juntos, no podemos rendirnos. Estamos aquí para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, dijo, con la voz llena de convicción. Sarah asintió y David hizo lo mismo. La lucha no había terminado, de hecho, fue solo un nuevo comienzo. La atmósfera dentro del avión era espesa, como si el aire hubiera perdido cualquier rastro de esperanza. Elizabeth, con los ojos fijos en la puerta de la cabina, intentó reunir fuerzas. El terrorista al que había desarmado aún no era el fin de la amenaza. El sonido de pasos pesados y apresurados resonó por el pasillo, y el corazón de la monja se aceleró al darse cuenta de que se acercaba un segundo terrorista. Apareció de repente, con expresión feroz y ojos fríos como el acero. Armado con una pistola, comenzó a gritar órdenes, obligando a los pasajeros a guardar silencio mientras los apuntaba con una pistola. El terrorista no solo quería controlar la cabina, sino que también quería sembrar el pánico entre los inocentes. Mantén la calma, nadie tiene por qué salir lastimado. Elizabeth levantó la voz en un esfuerzo desesperado por calmar la situación. El terrorista se volvió hacia ella, sorprendido por la audacia de la monja. Callarse la boca. No tienes idea de lo que está pasando aquí. Se acercó, gesticulando con el arma. Un movimiento en falso y no dudaré en eliminarlos a todos.
Elizabeth sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras miraba a los aterrorizados pasajeros, vio rostros marcados por la angustia y la incertidumbre. Había madres cargando a sus hijos, ancianos temblando y jóvenes cuyos ojos reflejaban desesperación. No podía permitir que ese hombre los lastimara. La fe que siempre la había guiado se convirtió ahora en su escudo. Por favor, escúchame. La voz de Elizabeth era firme. No tienes que hacer eso. Podemos encontrar una solución que no implique violencia. El terrorista vaciló, la confusión momentánea en su mirada le dio a Elizabeth una fracción de segundo para actuar. Al escuchar el llamado de su propio coraje, dio un paso adelante, manteniendo los ojos fijos en los de él. Puedes terminar con esto ahora. Piensa en las vidas que estás poniendo en riesgo. Piensa en tu propia vida. Los pasajeros, al notar la valentía de la monja, comenzaron a murmurar entre ellos, animándola con miradas esperanzadas. La tensión en la cabina parecía palpable, como si el aire mismo estuviera esperando la decisión del hombre armado. «Callarse la boca», gritó, pero la voz de Elizabeth era más fuerte. «No tienes que ser un monstruo. Todos tenemos decisiones que tomar. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué estás buscando realmente?» En ese momento, el segundo terrorista guardó silencio, como si las palabras de Elizabeth lo golpearan de una manera que no esperaba. Pero la calma fue interrumpida por un grito. Sarah, la copiloto, se había acercado a la cabina decidida a ayudar. Sabía que la tensión estaba aumentando y que necesitaba actuar rápidamente. «Elizabeth», gritó Sarah, su voz resonó por toda la cabina. «Atención. Necesitamos un plan». El terrorista, al darse cuenta de la distracción, se volvió hacia Sarah y apuntó con la pistola en su dirección. «Volver. No te acerques más». Estaba empezando a perder el control de la situación y Elizabeth sabía que debía actuar rápidamente. «Sarah, mantén la calma. Estamos todos juntos en esto», dijo Elizabeth, con voz firme y clara. «Si podemos distraerlo, tal vez podamos desarmarlo nuevamente». Sarah negó con la cabeza y sus ojos brillaban con determinación. «Bien. Intentaré distraerlo. Tienes que prepararte para actuar, Elizabeth». Las dos mujeres intercambiaron una mirada cómplice y Elizabeth sintió que la adrenalina corría por sus venas. El terrorista estaba a punto de perder los estribos. El tiempo se estaba acabando. «No puedes hacernos esto», gritó Sarah, dando un paso adelante. «Solo te estás lastimando. Podemos ayudarte, solo tienes que parar». El terrorista volvió a dudar y Elizabeth aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia él y extendió la mano para agarrar la muñeca que sostenía el arma. Los dos forcejearon y el terrorista gritó mientras intentaba liberarse. «Elizabeth, ahora». Sarah gritó y la monja, impulsada por su fe y determinación, logró desviar el arma, mientras uno de los pasajeros aprovechó la distracción y se arrojó contra el hombre, haciéndolo caer al suelo. La agitación fue instantánea. Los pasajeros comenzaron a gritar y moverse, mientras el personal de a bordo se apresuraba a ayudar. Elizabeth, ahora de pie, respiraba con dificultad, pero el alivio era palpable. Habían logrado inmovilizar al segundo terrorista, pero la batalla aún no estaba ganada. «Necesitamos ayuda». «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sarah, jadeando, mientras observaba al terrorista en el suelo. Elizabeth miró a su alrededor y se dio cuenta de que la situación seguía siendo crítica. «Necesitamos unir a los pasajeros. No podemos permitir que vuelvan a entrar en pánico. Necesitaremos que todos mantengan la calma». «Tienes razón», asintió Sarah, con voz firme. «Organicemos un grupo. Necesitamos personas que puedan ayudarnos a mantener el orden y, si es necesario, proteger a quienes están en peligro». En ese momento, un joven pasajero se puso de pie, con expresión determinada. «¿Puedo ayudar? Estoy capacitado en primeros auxilios y tengo algunas habilidades de defensa personal. ¿Qué tenemos que hacer?». Elizabeth sonrió, aliviada al ver el coraje del joven. «Necesitamos que usted y otros voluntarios se reúnan aquí en el frente.
Necesitamos que todos estemos juntos, formando una línea de defensa. Y, si es posible, debemos improvisar para esposar a los terroristas. Otros pasajeros comenzaron a levantarse, uno por uno, formando un pequeño grupo alrededor de Elizabeth y Sarah. La atmósfera estaba cambiando lentamente, del pánico a la unidad. Elizabeth sintió que la esperanza aún latía entre ellos. Vamos a necesitarlos a todos, dijo Elizabeth, con la voz ahora llena de determinación. Si mantenemos la calma y trabajamos juntos, podremos superar esto. La fe y el coraje están con nosotros. Mientras tanto, en la cabina, David luchaba contra un problema técnico creciente. Era consciente de que toda la situación se estaba desarrollando rápidamente y que necesitaba mantener el avión bajo control. El panel de instrumentos parpadeaba y sabía que no se podía ignorar la gravedad del fallo. Sarah, necesitamos más información. Gritó David, su voz se elevó por encima del ruido. La situación se está volviendo crítica y necesitamos una solución ahora. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Respondió Sarah, su mirada enfocada en ayudar a los pasajeros y obtener información de la cabina. Solo necesitamos un momento. Pero el tiempo se acababa ahí, mientras David intentaba recalibrar los sistemas, una luz roja empezó a parpadear. Sabía que si no podía controlar la situación rápidamente, el avión podría entrar en caída libre. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el curso de ese vuelo y la vida de todos a bordo. Isabel, con su fe inquebrantable, sintió que el destino de todos estaba entrelazado y que juntos podían afrontar cualquier desafío que se les presentara. El avión se sacudió violentamente y los gritos de los pasajeros resonaron en la cabina, creando una sinfonía de pánico. Isabel, con la determinación marcada en su rostro sereno, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Siempre había creído que la fe podía mover montañas, pero ahora se encontraba enfrentando una montaña de desafíos que requerían más que fe, exigió acción. La monja recordó su formación en primeros auxilios y algunas lecciones sobre la estructura de los aviones. Había un botón, una función que podía ayudar a estabilizar el avión, y necesitaba encontrarlo rápidamente. David. ¿Qué está pasando? Preguntó Elizabeth, su voz firme pero cargada de urgencia. El piloto, con la vista fija en los instrumentos, luchaba por mantener el control de la situación. Estamos experimentando un fallo en el sistema de control. El avión está entrando en una rápida pérdida de altitud. Respondió, el sudor goteaba por su frente. Necesitamos estabilizar el avión antes de que sea demasiado tarde. Elizabeth miró los paneles de control, intentando absorber la mayor cantidad de información posible. Una luz roja parpadeó en uno de los monitores, indicando un problema con los flaps. ¿Y si pudiéramos ajustar los flaps manualmente? Eso podría ayudar a ralentizar el descenso. Tienes razón, exclamó David, su voz ahora más emocionada. Pero al mismo tiempo necesitamos que alguien ayude a calmar a los pasajeros. Puedo hacer eso, respondió Elizabeth, con el corazón acelerado. Déjame hablar con ellos. Se giró y rápidamente se dirigió hacia el intercomunicador. Atención pasajeros. Por favor mantengan la calma. Estamos ante una situación técnica, pero contamos con profesionales cualificados a bordo. Por favor permanezcan en sus asientos y sigan las instrucciones del personal de a bordo. La respuesta fue inmediata. Algunos pasajeros comenzaron a agitarse aún más, mientras que otros intentaron seguir sus instrucciones. Con un profundo suspiro, Elizabeth dirigió su atención a la cabaña. David, ¿qué puedo hacer para ayudar? Ven aquí, necesitamos que me ayudes a ajustar los flaps, dijo, señalando una palanca que estaba ubicada a su lado. Necesito que me ayudes a estabilizar el avión. Si podemos, podremos ganar tiempo hasta que las cosas se calmen. Elizabeth se acercó, con los ojos enfocados y decididos. Dime qué hacer. Mientras David explicaba los procedimientos, Elizabeth empezó a sentir una conexión cada vez mayor con el piloto. Había una energía palpable entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Ambos luchaban por la misma causa, salvar a esos pasajeros inocentes. ¿Listo? 1, 2, 3.
ordenó David, y los dos juntaron la palanca. El avión tembló bajo la tensión, pero pronto comenzó a estabilizarse. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de David y Elizabeth sintió un alivio momentáneo. «Lo estamos haciendo», gritó, la adrenalina hizo que su corazón se acelerara. Pero antes de que pudieran celebrar, un ruido ensordecedor resonó en la cabina. El segundo terrorista, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió actuar. Apareció en la puerta de la cabaña, con el arma en alto y los ojos llenos de rabia. «Aléjate del panel», gritó, su voz profunda y amenazadora. Los ojos de Elizabeth se abrieron al ver el arma y, por un momento, el miedo la paralizó. Pero la imagen de los pasajeros detrás de ella, algunos llorando y otros en shock, le devolvió el valor. «No puedes hacer eso», dijo Elizabeth, su voz firme. «Si continúas así, pondrás en riesgo la vida de todos los que están a bordo. Piensa en la gente inocente que hay aquí». El terrorista vaciló, claramente afectado por las palabras de la monja. «Cállate. No sabes de lo que estás hablando». «Lo sé, sí», respondió Elizabeth, su fe inquebrantable brillando en sus ojos. «Puedes elegir la violencia, pero siempre hay una opción. Puedes detener esto ahora y salvar vidas. Piensa en tu propia vida. Piensa en tu familia». David, al notar la vacilación del terrorista, decidió aprovechar la oportunidad. «Elizabeth, sigue hablando con él». «Intentaré desarmarlo», susurró, buscando una manera de sortear la situación sin provocar más violencia. «No tienes que hacer esto», insistió Elizabeth, su voz ahora más suave, casi como una oración. «Eres más que esta arma. Puedes ser un mejor hombre. Deja de seguir órdenes. Piensa en quién eres realmente». El terrorista pareció temblar y el arma le tembló ligeramente en las manos. Miró al suelo, luchando contra sus propias emociones. «No lo entiendes», dijo, con la voz quebrada. «No tengo elección. Ellos me matarán si no hago esto». «Siempre tienes una opción», repitió Elizabeth, sintiendo que sus palabras comenzaban a penetrar la mente del hombre. «Puedes elegir la vida. Puedes elegir la paz. Piensa en el futuro que podrías tener». En ese momento, David vio la oportunidad. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante intentando desarmar al terrorista. La pelea fue intensa y el avión se balanceó bajo la tensión. Elizabeth observó, con el corazón en la garganta, mientras los dos hombres luchaban, con el arma entre ellos. «No». Elizabeth gritó, pero las palabras apenas salieron de su boca. El terrorista estaba decidido, pero la luz de la duda en sus ojos iba creciendo. Dudó una vez más, su mirada perdida entre la violencia y la redención. Finalmente, en una fracción de segundo, David logró desarmar al terrorista, arrojando el arma. El hombre cayó de rodillas y su expresión de desesperación se convirtió en confusión. Isabel, viendo la oportunidad, se acercó a él. «Hiciste la elección correcta», dijo en voz baja, colocando una mano sobre su hombro. «Ahora, déjanos ayudarte a encontrar un camino diferente». El terrorista miró a Elizabeth y la expresión de su rostro empezó a cambiar. Estaba dispuesto a darse por vencido, a aceptar la compasión que ella le ofrecía. En ese momento, el avión finalmente comenzó a estabilizarse. David y Elizabeth intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que todavía quedaba mucho por hacer, pero por ahora habían logrado evitar el desastre. «Vamos a salvar a todos aquí», declaró David, con la voz llena de determinación. «Asegurémonos de que esto no termine en tragedia». Elizabeth asintió, su corazón latía con fuerza, pero ahora con una nueva esperanza. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara ante ellos. Elizabeth miró alrededor de la cabaña, su corazón latía con fuerza mientras intentaba armar el rompecabezas que tenía ante ella. El ataque no fue solo una serie de acciones aleatorias, sino algo meticulosamente planeado. La monja sintió una ola de determinación recorrer su cuerpo. Había visto una foto del líder terrorista en un informe periodístico sobre actividades sospechosas en vuelos internacionales. Estaba disfrazado, pero sus ojos eran inconfundibles.
El hombre que reconoció estaba entre los pasajeros. David, gritó, tratando de superar el ruido de la cabina y el alboroto de los pasajeros. El piloto se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. El líder del grupo, está aquí, está disfrazado. Los ojos de David se abrieron, ajustando rápidamente su atención a Elizabeth. ¿Estás seguro? La duda era natural, pero el tono firme de la monja le hizo considerar la posibilidad. Sí. Vi tu foto. Mire a ese hombre en la cuarta fila a la izquierda con gafas de sol. Él, parece sospechoso, añadió David, con la voz llena de urgencia. Necesitamos actuar rápidamente. Si él es realmente el líder, debe controlar la situación. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, los pasajeros entraban en pánico, algunos lloraban y otros intentaban calmar a los que estaban más aterrorizados. Sarah, la copiloto, estaba de pie, intentando organizar la evacuación con la ayuda de algunos pasajeros dispuestos a colaborar. Todos, por favor mantengan la calma, repitió, su voz fuerte pero llena de preocupación. Vamos a necesitar toda su ayuda, necesitamos asegurarnos de que nadie salga herido. Elizabeth dirigió su atención a David, quien una vez más estaba concentrado en los controles. Necesitamos distraerlo. Si conseguimos que preste atención a la cabaña, quizá podamos desarmarlo. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso?, preguntó David, con las manos firmes en los controles. Conozco algunas historias, cuentos que pueden desviar la atención. Si él realmente es el líder, tal vez quiera escuchar lo que tengo que decir, respondió Elizabeth, con voz tranquila y segura. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por esto?, preguntó David, preocupado por la seguridad de la monja. Si existe la posibilidad de salvar a esta gente, haré lo que sea necesario, respondió decidida. La confianza es un arma poderosa y creo que la fe puede guiarnos. David asintió, reconociendo su coraje. Está bien, entonces hagamos esto. Sarah, prepárate para actuar tan pronto como dé la señal. Los dos se acercaron a la puerta de la cabaña, mientras Elizabeth se preparaba mentalmente. Respiró hondo y sintió la tensión en el aire. Vamos, murmuró, y David abrió lentamente la puerta, revelando la vista del hombre disfrazado. Cuando el terrorista se dio la vuelta, Elizabeth encontró coraje en sus palabras. Puede que estés rodeado de miedo y ira, pero la verdadera fuerza proviene de la compasión, comenzó, su voz resonaba con una fuerza inesperada. ¿Qué es lo que realmente esperas lograr con esto? No hay victoria en causar dolor. El hombre la miró, entrecerrando los ojos, mientras los pasajeros al fondo se detenían para escuchar. Había algo en la forma en que hablaba Elizabeth que captó la atención de todos. Cállate, monja. El terrorista gruñó, mostrando ira en su voz. Pero Isabel no dudó. No tienes que hacer esto, siempre hay una opción. En lugar de difundir el odio, puedes elegir el amor, puedes elegir la vida. El hombre vaciló y su expresión cambió a una mezcla de duda e ira. David vio la oportunidad y, con un movimiento rápido, activó la seguridad de la cabaña, mientras Sarah se preparaba para intervenir. No quiero escuchar tus palabras vacías, gritó el terrorista, pero la determinación de Elizabeth comenzó a traspasar sus defensas. Puedes ignorar la verdad por un tiempo, pero siempre encontrará una manera de salir a la superficie, continuó Elizabeth, su voz ahora más firme. Si estás aquí para causar dolor, recuerda que el dolor se puede superar. La verdadera fuerza reside en proteger, no en destruir. En ese momento de vacilación, David hizo un movimiento rápido, intentando desarmar al terrorista, pero el hombre se dio la vuelta, intentando atacar. El impacto fue rápido y violento, pero Elizabeth estaba preparada. Ella se abalanzó hacia adelante, utilizando el entrenamiento que había recibido en su vida como monja para intentar desarmarlo. No, gritó, mientras la pelea se desataba. Sarah entró en acción y aprovechó la distracción para ayudar a David. Juntos lograron inmovilizar al terrorista, pero el caos aún no había terminado. Necesitamos asegurarnos de que no tenga más aliados, exclamó Sarah, mientras Elizabeth mantenía la presión sobre el terrorista. ¿Puedo hacer esto?,
Elizabeth respondió, su mirada determinada. Si necesitamos sacar a los demás, hagámoslo ahora. Con un plan en mente, David y Sarah se comunicaron rápidamente. Comprobemos si hay más miembros del grupo entre los pasajeros, sugirió David, mientras presionaba un botón de seguridad que alertaba a las autoridades en tierra. Elizabeth y Sarah comenzaron a interrogar a los pasajeros, buscando pistas sobre la presencia de más terroristas. La tensión era palpable, pero el espíritu de colaboración se hacía cada vez más fuerte. Los pasajeros, que antes estaban aterrorizados, ahora se unieron en busca de una solución. Él está entre nosotros, dijo un hombre con voz temblorosa. Lo vi hablando con otro hombre antes del vuelo. Estaban intercambiando miradas extrañas. ¿Dónde? Cuestionó Sarah, su mente trabajando a 1 kilómetro por minuto. En la parte de atrás, cerca del baño, respondió el hombre, y el equipo se dirigió inmediatamente allí. Elizabeth permaneció concentrada, decidida a poner fin a la situación. Al llegar al lugar indicado se encontraron con un grupo de pasajeros preocupados, pero también dispuestos a ayudar. Necesitamos que todos ustedes se unan, dijo Elizabeth, su voz ahora llena de autoridad. Necesitamos permanecer juntos y vigilantes. Nadie debe abandonar su asiento hasta que estemos seguros de que todos están a salvo. David y Sarah, ahora conscientes de que el ataque estaba siendo orquestado de una manera mucho más compleja, comenzaron a planificar su estrategia. El clima estaba cambiando, la esperanza estaba resurgiendo entre los pasajeros. Si tenemos que actuar, necesitamos un plan, dijo David, mirando las caras preocupadas a su alrededor. Necesitamos que todos mantengan la calma y sigan nuestras instrucciones. Y lo más importante, añadió Elizabeth, nunca pierdas la fe. La luz siempre encontrará un camino, incluso en la oscuridad. El vuelo continuó y el equipo se preparó para la acción final. Las sirenas de emergencia resonaron a lo lejos y el coraje de Elizabeth iluminó el camino. Al final del día, sabía que la única manera de lidiar con el mal era con la fuerza del bien, y estaba lista para luchar hasta su último aliento para proteger a quienes estaban a su cargo.